Hola, hola. Ay, Bueno, ¿qué em, hacemos primero? ¿Nos presentamos? sí, yo creo. Ya, parto yo. Muy bien. Bueno, me llamo Josefina Garrido y eso, dele. Yo soy Antonia Rodríguez Y yo, y... Dale, Lexi. y No, eso. yo Dale, soy Lexi, Noemi dale tu corte. Muñoz. Y estos somos... Ay, Carly. Ah, no. Guarenes sin fronteras, somos Somos Guarenes sin Guarenes sin fronteras. Fronteras. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa importante? Nuestros pronombres. Eh, ¿Verdad? ya, yo uso ella, pero ella tampoco me molesta. Same. Ya, yo ocupo solo pronombres femeninos. Vamos. Em, bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast. Em, Hoy día queremos tocar varios temitas, entre ellos una noticia que Espera, 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 encontramos espera, por espera, ahí. espera, espera, espera. Primero deberíamos hablar de qué es nuestro podcast, ¿no? Cierto. Bueno, si no han leído nuestro Twitter o si no se han metido como a la cosita de La sobre nuestro canal, descripción. sí. Bueno, Guaraná Sin Fronteras es un podcast sobre xenofobia, bueno, hablando como de la xenofobia que está ocurriendo y creciendo en nuestro país, o sea, Chile. Y eso, básicamente. La idea es abrir una discusión y también frenar todo lo que ha estado pasando últimamente. Claro. Así que, para poder continuar con nuestro podcast, ¿qué noticias han ocurrido últimamente? Como para hacer una introducción. Bueno, como estaba mencionando antes, la Anto encontró una noticia sobre xenofobia en tiempos de crisis, que en sí se enfoca hacia la violencia que han vivido comunidades asiáticas a lo largo del mundo, pero también nos puede servir para esto. También queremos tocar otro tema que es una noticia de CIPER, que dejemos buscarla, que también habla sobre la inclusión y la integración de comunidades migrantes o migrantes. También vamos a hablar un poco sobre el caso de Niquique y cómo es que la crisis suele afectar a que la xenofobia en algunos casos aumente. Así que eso, bueno, ¿de qué trata la noticia que encontraste, Antonia? Bueno, pues a la hora de hacer una investigación para poder entender un poco de la xenofobia que existe en Chile, me encontré con una noticia muy interesante donde explicaba que en realidad la xenofobia va de la mano no con el odio a los migrantes en sí, sino que viene con el odio a la gente pobre. Porque que llegue gente migrante quiere decir que tienen que empezar a trabajar, tienen que buscar empleo, buscar colegio, etcétera. Y finalmente se genera una clase de competencia. No es el no querer que llegue otra gente de otros países. Porque si la xenofobia funcionara de esa forma, no dejarían entrar gente a ningún otro país, de ningún tipo. Pero la xenofobia existe, específicamente migrantes, ya sea colombianos, venezolanos, peruanos, porque se considera también, esto va de la mano con el racismo, por el tema de la tonalidad de la piel, y no se les deja entrar, o al menos se les trata mal, porque finalmente ellos van a conseguir trabajo que podría tener un chileno, el tema de los colegios donde también podrían estar más chilenos en ese aspecto. Así que a eso se refería la noticia. Muy interesante. Pero creo que eso de, en específico el color de piel, eso sería colorismo, ¿no? No racismo. Sí, Sí, colorismo. sería Ay, colorismo. verdad. Tienes toda la razón. Bueno, ahora que estamos metiendo tantos conceptos, creo que igual es importante definirlos un poquito. Sí, Sí, La xenofobia sería como odio a el extranjero, por así decirlo, como alguien que no es de tu país o no es de tu cultura. El racismo sería el odio hacia una raza distinta. Las razas son como normalmente distinguidas por facciones faciales y a veces por tonos de piel. Y el colorismo, bueno, tiene que ver con tu con los tono de tonos de piel. piel. Sí. Por ejemplo, existe colorismo dentro de las comunidades negras, existe colorismo, o sea, colorismo dentro de las comunidades también latinas, asiáticas y todo eso.
¿Y tú, Jofi, habías encontrado otras noticias también? Sí, una de Steeper que habla sobre la integración y qué tan dispuesta está la comunidad chilena a la integración de comunidades mapuches y migrantes, tanto en colegios como en espacios de trabajo. De aquí se sacó como un tipo de agrupación, como grupos de personas que existían, que eran no integradores, los integradores y los integradores condicionales. Los integradores condicionales eran como el 49% de la muestra y si bien no están como en desaprobación con que se integren esas comunidades a colegios, por ejemplo, sí hay como una desaprobación hacia que entren en espacios de trabajo. Ya, fuerte. Ujú. También estaban los no integradores que claramente no querían integrar a nadie, ni en espacios de colegio, ni en espacios de trabajo. Ese era el 14% de la muestra. Y ¿cómo se llama? Ah, esos sí tenían una leve mayor aprobación hacia la comunidad mapuche. Leve, muy leve. Y estaban, por último, los integradores, que son el 37% de la muestra. Y, bueno, claramente quieren integrar tanto a comunidades mapuches como a comunidades migrantes, tanto en colegios como en espacios de trabajo. Y también eh, se asocia a un grupo etario más joven y también como gente normalmente perteneciente a la izquierda. En este caso, los integradores condicionales serían más que nada personas entre 30 y 45 años. Y los no integradores está como, entre comillas, muy dividido, porque suele ser gente como, a ver, sí, pero los divide tanto por grupo etario, posición política y condición económica. Y en el de no integradores está como la parte que obviamente es una mayoría de derecha, pero también se divide mucho porque suele ser o gente con mucha plata o con muy poca plata, gente pobre. Mm, Mientras que como la sección de los integradores condicionales suele mantenerse en la clase media, o gente que no se identifica con ningún ámbito político, como ningún espectro de la política, o dice ser de centro. ¿Algo que decir? Entre, entre las personas de derecha e izquierda en los temas de condicionalidad de la integración, porque las personas que se supone que son más conservadoras son al final las personas que eh, hacen más discriminación y las personas que se supone que son más liberales son las que hacen, o sea, no hacen menos discriminación, pero sí están más dispuestas a incluir a la gente. Bueno, en el artículo que había mencionado Lanto, que encontró, se menciona la xenofobia en tiempos de crisis. ¿Cómo es eso? Este, en la noticia que logré encontrar se refería a la xenofobia en tiempos de crisis, específicamente lo que fue ocurriendo durante la pandemia, específicamente la xenofobia hacia los inmigrantes chinos. Durante ese tiempo hubo un periodo de tiempo en donde el COVID-19 no llegó a Latinoamérica súper rápido, pasaron un promedio como de 2 meses, ¿te acuerdas más o menos? Sí, Digo que si no me equivoco, el COVID empezó como a finales de diciembre y el COVID llegó a Chile en marzo. Entonces fue en ese tiempo donde nuevamente afloró esta sentimiento. xenofobia hacia los chinos. Y ahí había un pequeño testimonio de alguien que estaba en un vuelo y los empezaron a tratar mal. Es fuerte como socialmente este tipo de patrones se siguen copiando, aun cuando han pasado años y deberíamos cambiar esto. Bueno, y si vemos más
casos más recientes podemos hablar de los ataques xenofóbicos que han ocurrido específicamente en Iquique. Eso es demasiado brígido. Sí, O sea, Al menos, literalmente les queman las carpas, que es el único lugar donde pueden vivir a la gente. y no voy a decir que no sé, ¿por qué exageran tanto de que haya gente? No, sé que puede ser, llegar a ser como incómodo ver como una ciudad, entre comillas, bonita, como que se empieza a ensuciar y llega gente. Pero, pucha, ¿dónde está como el apoyo del gobierno hacia las familias migrantes que están llegando a Chile? Y claro, también, la solidaridad. Sí, la empatía, tratar de ponerse en el lugar de otro. La gente trata de irse a un país no porque quiso irse a vivir a una playa en una carpa. no, pues, llegan por crisis. Y el Llega Mm, porque ellos problema están en tampoco es crisis. solamente el gobierno, sino que la gente que vive cerca de esos lugares, que al final en vez de ayudarlos a surgir, lo único que terminan es echándolos más para abajo. Por ejemplo, me acuerdo de una noticia muy específica, que era, creo que de una familia venezolana, también en Iquique, cuando estuvo como la quema de los bienes de las familias que habían ahí en las carpas. Había una familia con bebés y les quemaron todas las cosas de su guaguita. Literalmente todas las cosas, la cuna, los juguetes, los pañales, todo. Y es como, Dios mío, no tenía idea. señora, entiendo su molestia, pero ¿cómo es que esa molestia de que no se estén tomando acciones para que se regule el paso de la migración o que se ayude a los migrantes se traduce en literalmente dañar más a la gente que ya está dañada? En efecto, toda la razón. Eh, si es que lo tratamos de ver por el punto de vista de la gente que vive en esos lugares, quizá ellos sienten que les están invadiendo, porque ustedes saben que en general la gente tiende a ser muy territorial, entonces sienten que les Sí, están quitando su lugar, cuando en realidad lo único que busca esa gente es nuevas oportunidades y tampoco es como que le estén quitando oportunidades a los chilenos por llegar. Hay oportunidades que ni los mismos chilenos aprovechan. Literal, como, sobre todo en el tiempo de crisis que estamos viviendo, normalmente pasa cuando otros países entran en crisis, no simplemente como la pandemia, sino que crisis generales, suele haber más migración. Y la xenofobia también suele aumentar. Por ejemplo, cuando hay guerras tipo en países arábicos, los Sí, primeros en cerrarle las puertas son países europeos, que son los países que tienen más seguros. Y son los primeros en cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que lleguen delincuentes, entre comillas. pero cuando, por ejemplo, sucede lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, todos los países le ofrecen refugio a la gente ucraniana. Oh, wow, ¿por qué será que están ayudando al país blanco? claro. De hecho, Qué curioso. sí, le comentaba a la Jofi cuando estábamos en clases que me Por apareció cierto, me alguna dicen vez Jofi. un... ¿Cómo? Que me dicen Jofi, se me olvidó mencionarlo. Me dicen Jofi, no me digan Josefina, es muy formal. Sí, verdad. Cierto. Ah, y a mí me pueden decir Anto. Se me había olvidado decir eso. Decía, estaba con la Jofi hablando y nos salió una... A mí me salió un meme después de lo de el conflicto entre Ucrania y Rusia, en donde mencionaban el meme era de una persona así como súper tranquila, relajada, donde decía medios de comunicación cuando hay una guerra con un país. Y luego la misma persona, totalmente así exaltada, donde decía cuando medios de comunicación cuando hay una guerra en un país blanco. Dios, no algún día veré si lo puedo volver a encontrar, pero les juro que era muy divertido. Y claro, es muy interesante ver cómo eso también, los medios de comunicación hacen que te preocupes más por un conflicto que por otro. Toda la vida, o sea, en este periodo de tiempo ya hay guerras que ocurren, pero nunca se les dio tanta importancia como lo que ocurrió ahora. La guerra de Armenia. Exacto. Entonces, es muy interesante analizar ese efecto. Eso lo vamos a analizar en el próximo capítulo.
Muchas gracias por escuchar. Gracias, Como conclusión, cuídense. algo que decir. Am, ¿Qué podría decir? Siempre es bueno cuestionarse lo que nos muestran en la tele. Porque Sí, si bien es cierto que es prácticamente imposible encontrarse fake news en la tele, puede ser confiable, nunca lo es tanto. Siempre es bueno analizar las noticias que vemos para tratar de ver el mensaje que está entre líneas. en general, cuando veamos noticias, ya sea en la tele o sea por otros medios, por ejemplo Instagram, Twitter o como sitios oficiales de diarios, intenten buscar más de una fuente, porque normalmente las fuentes están teñidas con opiniones como, bueno, nuestro podcast. No voy a decir que esto no es un podcast con una clara tendencia de izquierda, pero, pero bueno, lo importante es que cuando busquemos información, busquemos de todas las partes posibles, porque hay noticieros que van a dejar a propósito cosas de lado. Por ejemplo, me pasó viendo una noticia hace harto, que estaban hablando del ataque que sufrió una ministra en el sur de Chile, porque estaba intentando dialogar con el pueblo mapuche. Y, ¿Y cómo se llama? Y la agredieron. Y me acuerdo que el cartel como original, que literalmente estaba en la foto ahí, estaba en la foto del cartel. Ni siquiera es como que no tenían la foto y se equivocaron a escribir. No, literal, era la foto del cartel. Y ponen específicamente en el cartel original, y es que así, mientras existan presos políticos mapuches, no habrá diálogo. Y en el titular, adivinen qué ponen. Y así, mientras haya presos políticos, no habrá diálogo. Omitiendo completamente la lucha mapuche. Y Bravo. también minimizándola. También. También, totalmente. Bueno, y gente, empatía, por favor. Si es que ven a una persona en una mala situación, probablemente no es porque esa persona lo desee, es porque las situaciones la han llevado a eso. Y si tanto les preocupa también el paso de migrantes, porque es que, ¿qué pasa si es que van a llegar delincuentes? No es culpa en sí del migrante que lleguen delincuentes junto a él. Exacto. Si es que tanto les preocupa que lleguen delincuentes, Vayan a buscar a los deberían, aeropuertos, deberían a enfocarse la en primera que, clase. Perdón, perdón. ya, lo que estaba diciendo, no busquen, entre comillas, como hacer justicia por sus propias manos con gente que literalmente no conocen y que lo más probable es que solamente quiere tener una vida normal, porque en sus países no pueden tenerla, sino que intenten exigir que haya una mayor regulación en la gente que está pasando. Así Y como por cierto, los países que ¿Mm? eran estables en su momento ofrecieron ayuda a los refugiados chilenos para el periodo de dictadura. Exacto. Y también, esto también es un pequeño concepto que normalmente se usa mal. No existen los migrantes ilegales. No existe la gente ilegal. Serían migrantes irregulares, no ilegales. Chan, chan, chan. Amén. ¿Cuántos conceptos podemos meter en un podcast? Bueno, Veamos si en el otro metemos más conceptos. ¿Qué tanto se pueden enredar? exacto. Bueno, y eso Cada es vez que todo por hoy. mencionemos un concepto raro, tomen un shot. No, mentira. No, Es No tomen broma, un shot, es no tomen broma. un shot. mejor no. Un shot de Eh, agüita. Un shot de agüita. Sí. Y si van a escuchar el podcast, escúchenlo con un papel y lápiz para que anoten. Sí, anoten, no sé, díganos lo que quieren en los comentarios, díganos que estamos diciendo por estupideces si quieren, recomiéndennos links para leer, qué sé yo, lo que les dé la gana. Y eso. En Nos efecto. vemos. Tengan, Ahora tengan un sí. buen día, tarde, noche, no sé a qué hora están escuchando esto. Así que tengan una linda vida. En efecto. En efecto, mi estimada. Bueno, muchas Bueno, gracias por escuchar. Hasta Bye. el próximo episodio. hasta el próximo episodio. Chao.